Amén. Continuemos. Vámonos ahora con Pedro. Hermanos, Pedro entra en escena y hay una conversación interesante. Gálatas capítulo 2, por favor, versículos del 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 11 porque necesitamos entender todo esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Aquí se dio un problema, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí se da un tremendo problema, hermanos, porque Pedro no comía cosas inmundas. Pedro no comía cosas inmundas. Lean por favor en Hechos capítulo 10, del 9 al 16. Pedro no comía cosas inmundas, pero cuando él está, hermanos, y tiene hambre, le vino una visión, ¿verdad? Él tenía hambre. Dios es tan especial. Él tiene una visión, hermanos, porque Pedro había sido escogido por Dios para abrir la puerta del evangelio no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y cuando Pedro recibe la visión, él mira un lienzo con todo tipo de animal. Y tú puedes ver eso, hermanos, desde el versículo 9. Pero cuando la voz le dice: Pedro, mata y come, la voz le dice: Pedro, mata y come, Pedro responde: Señor, pon cuidado, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la segunda voz, la voz, y dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso pasó 3 veces. Aunque la visión significaba que ya no debía de llamar común e inmundo a un gentil, Pedro entendió que ya se podía comer. Él entendió. Pedro entendió que ya la ley de alimentación, ya en la gracia, ya no estaba. Pedro entendió eso. Entonces, cuando Pedro entendió eso, por eso Pablo le reclama, ¿verdad? Porque él ya comía con los gentiles, él ya comía de todo, no le daba problema, porque sabía que ya la ley de alimentación ya no estaba vigente. Pero había una área en Pedro que todavía había que tratar, y es que a Pedro le importaba mucho la opinión de los demás, y no quería que lo vieran comer con los gentiles, porque los judíos todavía, ellos sí seguían guardando y observando, hermanos, las tradiciones judías. Entonces viene Pablo y lo confronta y le dice que era de condenar, porque tú, siendo judío, vives como gentiles. Pero cuando vienen los judíos se apartaba, como queriendo decir que él estaba guardando también la ley de no comer eso. Entonces estaba metiendo en problema a los hermanos gentiles, ¿verdad? Porque con su actitud estaba negando lo que él ya había entendido y predicado. ¿Sí? Entonces Pablo lo confronta. Esto es bien interesante, amado, porque nosotros necesitamos ser purificados. Amado, Dios usaba a Pedro de manera poderosa. Sin embargo, aún usando de manera poderosa, todavía había áreas que purificar y tratar. Amén. Así que ser usado no significa
necesariamente, hermanos, que sea señal de madurez. Porque Dios puede utilizarte aun cuando las personas no hagan cosas correctas. Salmo 68, 18. Anota estas citas, por favor. Salmo 68, 18. Así que Pedro nos muestra que nuestra fe va a ser probada. Necesitamos ser purificados. Dice el Salmo 68, 18. Subiste a lo alto a la cautividad. Tomaste dones para los hombres. ¿Y también para quiénes? Y también para los rebeldes. Hermanos, a Dios no le da problema usar a los rebeldes. No estoy diciendo que Pedro sea rebelde. Solo estoy diciendo que Dios puede usar aún también a los rebeldes. ¿Sabes cómo le llamaba Dios a Nabucodonosor? Jeremías capítulo 25, versículo 9 en adelante. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Dios usa a todos. Él usa al diablo, usa a los demonios. Anoten por favor, Primera de Reyes 22 del 19 al 23, donde un espíritu dice: voy a ser espíritu de mentira en boca de tus profetas. Hemos visto que Dios usa al anticristo. Dios va a usar al anticristo. Dios quiere usarte, hermano, y de todas maneras nos va a usar. ¿Sabían ustedes? Dios nos va a usar, hermanos. ¿Qué determina para qué nos va a usar? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Lo que determina que Dios te use y me use es si nos apartamos o no de la iniquidad. Dios nos va a usar según nuestras decisiones. Si amamos la injusticia, nos va a utilizar para hacer injusticia. Si amamos la iniquidad, nos va a utilizar para hacer la iniquidad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Mira el verso 21. Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Así que, hermanos, lo que determina que nosotros seamos utilizados para su honra es que nos apartemos de iniquidad. Amén. Dios puede usar personas para hacer milagros y luego desecharlas. Dicen aquí en Guatemala andamios. ¿Saben lo que es un andamio? Hermanos, los andamios son utilizados para las construcciones, pero después se quita de la construcción. Así que Dios puede usar a una persona y después por su maldad desecharla. Hermano, los milagros que hizo Judas fueron genuinos, porque no era Judas el que hacía el milagro. ¿Quién lo hacía? Era Dios a través de Judas. Así que el hecho que Judas se haya apartado y hoy esté no en el cielo, no significa que esos milagros no valen. Es Dios quien en su misericordia hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios es bueno. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta gente, hermano, hizo milagros, hizo maravillas,
profetizó. ¿Pero qué le va a decir el Señor? Entonces les declararé, nunca os conocí, o sea, no tuve intimidad contigo. Apartaos de mí, obradores de maldad. Hermanos, Dios puede dar dones. Los dones no es lo mismo que el fruto. Los dones del Espíritu Santo es para trabajar en la obra, pero nadie va a ser salvo por dones. Lo que determina si la persona será salva o no es el fruto del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. El que no dé el fruto que Jesús espera será cortado y será echado en el fuego. Así que bendito Dios por los dones, pero no podemos nosotros estar confiados que por tener dones vamos a ser salvos. No, somos salvos por la gracia de Dios que nos permite producir el fruto del Espíritu Santo por medio de la fe. Amén. Amén. Ok. Nuestra meta no debe ser solamente ser usados, hermanos. Nuestra meta debe ser, así es, amén, aprobados, conformados a la imagen del Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea el Señor. Vámonos ahora, por favor, y estudiemos a Abraham, el padre de la fe para judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, circuncidados e incircuncisos. Gálatas capítulo 3, versículos del 5 al 9. Gálatas capítulo 3, versos del 5 al 9. Pablo les dice, miren, ¿qué les pasa? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son bendecidos, los que son de la fe, son bendecidos con el creyente Abraham. Dios ha sido tan bueno que Él ha dejado modelos. Y el modelo para los gentiles como judíos es Abraham. Por favor, Romanos capítulo 4, versículo 11. Y recibió, 4:11 de Romanos, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Mis amados hermanos, según Gálatas capítulo 3, 29, todos los que somos de Cristo, somos linaje de Abraham, y conforme a la promesa, los herederos. Esto es bien importante. Miremos Gálatas, por favor. Hermano, espero que Dios te dé entendimiento de esto, porque en Abraham está la seguridad que alcanzaremos el propósito de Dios por su gracia. Si lo logras entender, hermano,
si el Señor te lo revela. Mira, hermano, esa es una bendición cuando Dios te abre el entendimiento. Porque no solo se trata de saber hacia dónde voy, sino de tener la seguridad de que por su gracia, si Él se agradare de nosotros, Él nos puede meter, hermanos. Amén. Así que Abraham, Dios lo ha puesto para que tengamos certeza que Él puede cumplir lo que ha prometido. Aleluya. Anota entonces ahí, por favor. Si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3:29, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se acuerdan que Gálatas 3:13 y 14 decía que Cristo nos redimió para que viniese la bendición de Abraham, verdad? Mira, dos cosas que Dios le prometió a Abraham. Dos. Porque son nuestras promesas, hermano. Mira qué cosa más maravillosa. Génesis capítulo 17. Por favor, vámonos a Génesis capítulo 17. Versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Recuerda que los hijos de Abraham deben de seguir las pisadas de Abraham. Amén. Abraham es nuestro modelo. No pierdas ahí, por favor, Génesis 17. Mira si puedes buscar Isaías 51:2. Mira lo que dice la Biblia acerca de Abraham. Isaías 51:2 dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, dice la Biblia, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¿Cierto? Ok, entonces estamos hablando que Abraham, mi amado hermano, es nuestro modelo. Sigamos leyendo. Pondré mi pacto, verso 2, 17:2. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Bueno, y sigue hablando, hermano, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Y por favor, vete hasta el versículo, vamos a ver, vamos al 6. Te multiplicaré en gran manera. Escucha esto. Naciones saldrán de ti. ¿Y qué más? Reyes saldrán de ti. Amado, a Abraham se le promete el supremo llamamiento. Reyes saldrán de ti. Cristo Jesús es la simiente de la promesa. Hermanos, nosotros podemos ser, por su gracia, esos reyes y sacerdotes. Aleluya. Bendito sea Dios. Génesis 22:17. Así que anota, una de las promesas, ser reyes. Génesis 22:17. Vamos, otra promesa. ¿Se acuerdan? La arena del mar representa a Israel. Y las estrellas del cielo, a nosotros los gentiles. Amén. Génesis 22:17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, ¿qué cosa? Poseerá las puertas de tus enemigos. Bendito Jesús. Ay, voy a necesitar que nuevamente oren, porque quiero compartir otra verdad muy linda y muy fuerte, y que le pidamos a Dios misericordia para que nos permita entenderla, porque solo hay verdades que solo Él puede revelar. Es cierto que debemos de seguir los pasos de Abraham. Amén. Por favor, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Mira lo que Dios le pidió a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa
de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una grande nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos eventualmente somos llamados a dejar tierra, parentela, casa de padre. ¿Qué significa eso? Tu cultura no debe ser la de Guatemala, no debe ser la de El Salvador, la de otro país. Nuestra cultura debe ser la cultura del cielo, la palabra de Dios. Debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y si mi cultura en alguna parte se opone a la palabra, mi parte es obedecer la palabra de Dios. Amén. Así que debemos dejar todo tipo de amor por todo aquello que se oponga a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿no es cierto que la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios? ¿Sí? Ok. Cuando un amigo tiene otro amigo, ¿qué hace el amigo? Llega y le comparte. ¿Sí? Un ejemplo de ello lo podemos ver, puedes anotarlo, en Génesis capítulo 18, 17 al 33. Dios dice, ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Siendo que él ha de ser bendición y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces viene Dios y baja con Abraham y le cuenta que él va a destruir Sodoma y Gomorra. Dios le dice, pero ¿y tú vas a destruir al justo con el impío? No vayas a hacer eso. Quizás hay 50 justos. Y empieza el diálogo. Y quizás hay 40, 30, 20. Y él iba bajando, ¿Hasta cuándo llegó? Hasta 10. Y ya después ya no dijo nada, ¿verdad? Entonces Dios se fue. Así es un amigo. Quiero presentarte algo de manera diferente. Quiero presentarte la historia de Isaac de manera distinta. Quiero que consideres esto y que pienses en el sacrificio de Isaac de diferente manera. ¿No es cierto que nosotros somos llamados a ser amigos de Dios? Juan capítulo 14, verso 15, si no me equivoco, vosotros sois mis amigos, si hicieres las cosas que yo os mando. ¿Es así? No es el verso. Vamos a encontrarlo. Esto es bien importante, mis amados, porque nosotros tenemos un alto llamado. Y ese llamado tiene que ser Juan capítulo 15, verso 14. Anótalo por favor. Juan 15, 14. Perdón, vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. El llamado de todos nosotros es ser amigos de Dios como Abraham. Así que piensa en la historia de Abraham así. Se acerca el Señor Jesús. ¿Sabían ustedes que el Dios de Abraham era el Señor Jesús? Sí, él dijo en Juan, Abraham se gozó en ver mi día. Lo vio y se gozó. Le dicen, ¿y tú no tienes ni tantos años? ¿Has visto a Abraham? Y todavía le dice el Señor Jesús, de cierto te digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Así que te imaginas esta historia. Llega el Señor con Abraham y le dice a Abraham, quiero hablar contigo. ¿Sí? ¿Tú eres mi amigo? ¿Sí? Quiero contarte algo. Abraham, mi padre, en su debido tiempo, me va a enviar a morir a la tierra. Y en el diseño del Padre, el Padre quiere que hayan figuras del sacrificio que Él va a hacer de su Hijo unigénito. ¿Sí? Y Abraham, tú eres mi amigo y quiero pedirte algo. Quiero pedirte que sacrifiques a Isaac.
quiero pedirte que, pero como amigo, quiero pedirte que mates a tu hijo, porque mi padre va a utilizar esa figura para enseñar cómo un día su unigénito hijo iba a morir por la humanidad. Abraham, ¿sacrificarías tu hijo por amor a mí? Amado, Génesis 22 dice que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y Abraham es considerado amigo de Dios. Y yo quiero preguntarte, si seguimos las pisadas de Abraham, ¿tendremos la libertad de poder decirle al Señor, poder decirle a Dios, Señor, yo quiero ser tu amigo y quiero darte la libertad que pidas cualquier cosa? ¿Estarías tú dispuesto a hacer cualquier cosa que te pida tu amigo? Yo quiero decirte que Abraham sí estuvo dispuesto. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, el de las promesas, y él creía y pensaba que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Amado, creo con mi corazón que nuestra posición para Abraham, para seguir sus pasos, debería de ser por su gracia, estar dispuestos a decirle a nuestro Dios, yo quiero ser tu amigo y por tu gracia dame la habilidad de poder darte cualquier cosa que tú me pidas. Amén. Vamos a ir agregando algo más acerca de Abraham. Por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Versículo dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Porque el apóstol va a hablar del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Lo que está diciendo Pablo es, la ley no invalida la promesa. Dios prometió y por la ley no se recibe la herencia, es por fe. Ahora quiero que mires algo y espero en el nombre del Señor que tengamos el entendimiento para que podamos ver cómo podemos tener la seguridad de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Amén. Regrésate a Génesis, por favor, 17. Hay otra promesa que Dios le hizo. Génesis 17. En Génesis 17, Dios le promete a Abraham y él le dice en el versículo 8, esta es la promesa de Dios a Abraham, una de las tantas. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Una de las promesas entonces de Dios es ¿qué cosa? Darles la tierra de Canaán. Hermano, Dios le está diciendo, yo te voy a dar la tierra de Canaán. Yo te voy a dar la tierra de Canaán. Para nosotros eso significa conquistar nuestra herencia. Amén. Entonces, mi amado, le dice Dios, le dice Abraham a Dios, pero ¿en qué voy a conocer que tú me vas a dar esa heredad? ¿En qué voy a conocer?
Y eso está, por favor, en Génesis capítulo 15. Mira el versículo del 7 en adelante. Hermanos, cuando Abraham le dicen, ¿qué voy a conocer que voy a ser el heredero? ¿Verdad? Entonces Dios le dice que corte animales por la mitad, porque en ese tiempo cuando se hacía un pacto, se cortaban los animales a la mitad y las dos personas que iban a hacer el pacto caminaban entre los animales que se habían cortado. Eso es lo que vamos a leer. Y dice la Biblia que el verso 9 le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo eso y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Esto, hermanos, es una muestra de que nosotros no vamos a poder, hermanos, realizar en nuestras fuerzas lo que Dios ha prometido. Mira por favor el versículo 17. De ahí les dice que va a estar cautivo en Egipto. Pero mira el 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. A las horas de las horas, hermanos, no hace Dios el pacto con Abraham. El Padre y el Hijo llegan a hacer el pacto. El Padre representa ese horno humeando y Jesucristo representa la antorcha de fuego. ¿Sabes qué significa? Que el cumplimiento del propósito de Dios no depende del hombre, sino del Padre y del Hijo. Amado, Dios ha prometido que Él nos va a permitir entrar a la tierra prometida. Es promesa de Dios. Por eso David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí, en el Salmo 138:8. Hubieron hombres de Dios que entendieron que Dios iba a llevarlos al cumplimiento del propósito. David decía, en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ellos sabían. Job recibió entendimiento. Job se vio en el milenio. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún deshecha está mi piel, aún deshecha está mi carne. Con mis ojos veré a Dios. Aleluya. Amado, debes de estar convencido que el que empezó la buena obra la va a terminar. Aleluya. Un aspecto más acerca de Abraham. Bendito Jesús. ¿Habrá alguien, mis amados, que nos pueda ayudar con el piano? ¿Es posible? Si en caso es posible, se los agradecería. Por favor, Génesis 17. Mis amados, Abraham es el padre de la fe. Amén. ¿Verdad? Eso significa que hay que creer y hay que obedecer. No que Abraham pueda comprar la promesa. No. Abraham no puede pagar ni comprar la promesa. Abraham tenía que hacer su parte, pero realmente, ¿quién hizo, hermanos, el pacto? El Padre y el Hijo. Amén. Pero la parte de Abraham era creer y obedecer. Él obedeció. Él creyó y por cuanto creyó, obedeció y se fue. Él dejó la tierra, la casa de su padre. Al principio se fue con Lot, pero al final se tuvieron que separar. Mi amado hermano, si queremos conquistar nuestra herencia, debemos entender que es Dios quien va a cumplir el propósito. Amén. Es Dios quien lo va a cumplir. Pero nuestra parte, como Abraham, es creer y ¿qué? Obedecer. ¿Saben cuál es lo que Dios le dijo? ¿Cuál era la parte de Abraham para conquistar la tierra? Dios le dijo, hay una señal que quiero, le dijo. Hay una señal que quiero.
Y esta señal todavía está vigente, pero de manera espiritual. Génesis, por favor, capítulo 17. Hermano, Dios le dice a Abraham: yo te voy a dar la tierra. Versículo 8, por favor, mira. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Qué dice? Será circuncidado todo varón. Era un requisito la circuncisión en la carne. Para nosotros ya no es la carne, hermano. Pablo dijo que ya no es la circuncisión de carne, sino del corazón. Mi amado hermano, es necesario que Dios quite el prepucio de nuestro corazón. Hoy la iglesia está amando la vanidad, hermano. Está amando muchas cosas de este mundo. Santiago lo tiene que escribir a la iglesia en capítulo 4, verso 4. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? La Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no puede estar en él. No vamos a poder heredar, hermanos, si amamos al mundo. No vamos a poder heredar si amamos la iniquidad. Necesitamos pedirle a Dios circuncisión del corazón. Necesitamos pedirle a Dios la obra de la cruz. Claro, Él, mi amado hermano, lo ha prometido y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. Pero así como a Josué se le dijo: te he entregado en tu mano Jericó, pero se le dijo: debes dar 6 vueltas y después otras 7 y debes de gritar. Cada uno de nosotros debe de ser fiel a lo que el Espíritu Santo nos hable a cada uno en particular. Amado, necesitamos presentarnos delante de Dios y pedirle al Señor que Él trate con nuestra vida y que corte todo prepucio, de tal manera que Él quite todo lo que necesitamos que quite para poder conquistar la herencia. Pablo lo entendió. Ya no vivo yo, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ponte de pie, por favor. Para concluir, quisiera que mires 6 verdades. No sé si son 6 o 5, vamos a ver. Mira las verdades que necesitamos recordar. Hay 5 verdades, como el número de gracia, que necesitamos recordar en este curso de Gálatas. Número 1. Podemos leerla en voz alta, hermanos, por favor. La salvación y la perfección cristiana es por gracia, por medio de la fe, no por esfuerzo humano, ni rituales, ni sacrificios. Todo lo que vamos a realizar, amado, no es por nuestro esfuerzo, es por su gracia. Número 2. La gracia de Dios no es tolerancia al pecado, sino poder capacitador de Dios para cumplir su propósito en nosotros. Dios mandó su gracia no para pasar por alto el pecado, no. La ley no fue un medio de justificación, sino un ayo para guiar a Israel a Cristo. La gracia nos permitirá soportar la cruz y los sufrimientos por causa de Cristo. Y finalmente, la obra completa de la gracia no es el perdón de Dios, sino la conformación a la imagen y semejanza de Cristo. Él, aun cuando estábamos muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Amado, has sido escogido por Dios para mostrar la bendita, infinita, maravillosa gracia y misericordia del Dios Altísimo. No te conformes, por favor, con salvación. Prosigue en el nombre de Jesús y deja que Dios cumpla su propósito en ti. No tenemos la capacidad de vencer, pero Él es el vencedor. Y por su gracia, podemos alcanzar aquello por lo cual Él nos ha llamado. Oremos. Padre Todopoderoso, Señor, nos has desafiado, nos has confrontado. Padre, ¿qué podemos decirte? Te necesitamos, Señor nuestro. Te necesitamos. Padre, gracias por abrirnos los ojos, por darnos entendimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por el sacrificio de tu Santo Hijo Jesús y por venir a hacer un maravilloso espectáculo, revelando al Padre. Ahora nosotros hemos sido comisionados. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Nos has llamado a ser embajadores y nos has enviado como enviaste a Jesús. Ten misericordia de nosotros y permítenos, Señor, ser fieles al llamado. Permítenos, como Pablo, terminar la carrera y acabar el ministerio que tú tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos ser fieles hasta el fin, ser vencedores y luchar como Pablo para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Ayúdanos, danos visión, danos entendimiento, danos gracia, y que esta carta que hoy nos hablaste sea un recordatorio de aquello, Señor, que sucedió. Que podamos tener temor delante de ti para no apartarnos ni ser extraviados. Que no nos apartemos de la gracia, que no caigamos de la gracia, que dependamos de tu Hijo Jesús. Señor, que dependamos de tu Hijo Jesús. Que podamos entender que somos nada sin ti. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos y permítenos por tu misericordia ser la complacencia de tu corazón. Padre, gracias. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre poderoso, glorioso, maravilloso de nuestro Señor Jesús. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder por toda la eternidad, eternamente y para siempre.